Vamos a iniciar un breve estudio sobre la parusía, la segunda venida de Cristo. Esperamos serles de bendición en todo y que el Señor sea honrado y glorificado, ¿no? Pero la vez pasada terminamos hablando del juicio final sobre Judá y el juicio final sobre el mundo impío en la parusía, en la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Y estuvimos viendo, ¿no?, que hay varios pasajes del Antiguo Testamento que nos narran, nos presentan cómo fue la tragedia de la aparatosa caída de la ciudad de Jerusalén en manos de los babilonios, ¿no? Y ahí tenemos todo el libro de las Lamentaciones completo, ¿no? Y Jeremías capítulo 52, Segunda de Reyes capítulo 25 y Segunda de Crónicas capítulo 36, ¿no? Repito, todo el libro de las Lamentaciones, o el Educ, el libro de Jeremías, el capítulo 52, Segunda de Reyes, capítulo 25 y Segunda de Crónicas, capítulo 36, nos muestran todo lo que significó el drama de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios. Año 608 al año 586 antes de Cristo. Allí vemos la desaparición dolorosa de Josías y el regreso del partido pagano al poder en Judá. Estuvimos viendo todo lo que significó el precioso avivamiento en los días de la obra reformadora del piadoso rey Josías. Pero vemos que tras su desaparición en la batalla de Megiddo, regresa el partido pagano al poder. Qué tristeza, ¿no? Otra vez, el burro al pastal y el buey al maizal, como dice el adagio popular. Son los últimos 22 años del reino de Judá. Los últimos 22 años. En el año 605 a.C., 3 años después de la muerte del rey Josías, Egipto es derrotado por Babilonia en la batalla de Carquemis, cerca del río Tigris. Del Éufrates, perdón. Asiria cae y muere definitivamente como imperio. El imperio de los asirios desaparece allí como imperio, se desploma. Babilonia es el nuevo imperio o el nuevo amo mundial. Gran incertidumbre para Judá, pero aún así Judá no se arrepintió. Año 586 antes de Cristo. 22 años después de la muerte de Josías, Jerusalén fue sitiada y destruida por la espada de Nabucodonosor II de Babilonia. El templo y los palacios y todo el resto de la ciudad son saqueados, arrasados, incendiados y reducidos a escombros. Fin del templo de Salomón o Beit Hamikdash. Termina el gobierno de la decadente dinastía davídica imbuida por el partido pagano. Esta es la realidad de aquel entonces. Fueron 22 años más de oportunidad para la conversión individual de los judíos del reino de Judá. Y qué triste, no lo hicieron. A causa de su obstinada maldad, el pueblo del reino de Judá iba a ser objeto del juicio demoledor ineludible
Pues, ¿qué dice la Biblia de la descomposición moral del pueblo de Dios? Dice que, comillas, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. ¿No? Por eso todo Israel iba a ser hollado por los hombres. Y eso nos lo muestra claramente la palabra del Señor en Mateo 5:13 y en Lucas capítulos 14, versículos 34 y 35. Pues según Oseas, comillas, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Hasta lo más bajo. Eso lo dice Oseas 9:9. Jeremías se suma al testimonio de Oseas diciendo, comillas, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Por esta causa, repito, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Es decir, ya ni vergüenza siente. Jeremías 3:3. Y, comillas, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Eso está en el capítulo 6, versículo 15 de Jeremías. Repito, Jeremías, capítulo 6, versículo 15. El testimonio de estos dos profetas es corroborado acertadamente por el autor sagrado de Segunda de Crónicas cuando dice, comillas, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Imagínense ustedes. Eso está en Segunda de Crónicas 27:2. Repito, Segunda de Crónicas 27:2. Y, comillas también, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Eso se halla en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Y así sucedió cumplidamente. Y lo mismo anuncia el Señor que sucederá con este presente mundo impío. Pablo dice, comillas, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y preguntamos cuándo anuncia el ladrón que va a venir. Nunca. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso se halla en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Repito, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Jeremías, hablando proféticamente de la caída de Jerusalén como una hecatombe inminente, dice, comillas, me dijo el Señor, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Jeremías 15:1. Repito, Jeremías capítulo 15, versículo 1. Y el parecer profético de Ezequiel ensambla perfectamente con el del profeta llorón. Dice, si estuviesen en medio de Jerusalén estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían
únicamente sus propias vidas, dice el Señor, nada más, únicamente sus propias vidas. Y, comillas también, si estuviesen en medio de ella, es decir, de Jerusalén, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Eso se halla en Ezequiel capítulo 14, versículos 14 y versículo 20. Repito, Ezequiel capítulo 14, versículos 14 y versículo 20. Y así será en el día del juicio final la parucía, según la inspirada sentencia del apóstol de los gentiles. Comillas, dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído de este mundo y sin duda nada podremos sacar. Noten, escasamente saldremos, ¿quiénes? Nosotros, vestido de la justicia de Cristo. Eso se halla en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Repito, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Así como de gracia, miles de judíos pudieron escapar con vida de la hecatombe, la caída de Jerusalén, en el año 586 a.C., pasando grandes aflicciones y pruebas, y aunque solo con lo que tenían puesto y nada más, así también escaparemos del juicio condenador de Dios en ley, el día de la parucía, los que de corazón hayamos puesto toda nuestra fe en Cristo Jesús para salvación y en despojo total. Pues también Pablo dice, comillas, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Repito, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor. ¿Cuándo? Aquel día. Este pasaje lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18a. 1 de Timoteo, el capítulo 1, los versículos 16 al 18a. Y vamos también a 2 de Timoteo, el capítulo 4, los versículos 6 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor, comillas, porque a mí ya me sacrifican y el tiempo de mi desatamiento está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Noten esto, los que aman, o también los que anhelan su venida. ¿Cuántos aman la segunda venida del Señor Jesús? Y la amamos y lo esperamos. Anhelamos su segundo regreso o su regreso a este mundo
valle de lágrimas presente. Se cuenta la historia de cierto empresario escocés de la época de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que tenía un niño muy hermoso, un hijo al cual amaba entrañablemente. Y este empresario escocés tenía que viajar a los Estados Unidos en un viaje de negocios. Iba a durar allí todo un largo periodo en el plan de hacer negocios, de lograr alianzas, acuerdos, beneficios, utilidades, es decir, todo lo que corresponde al plan de negocios. Y él no sabía cómo decirle al niño que se iba a ausentar. Lo cierto es que el niño estaba bajo el cuidado de una esmerada, de una pulcra, de una excelente institutriz. Y el padre sacó al niño de paseo y le notificó, le dijo al niño en un diálogo muy a la altura del lenguaje espontáneo del niño, que él iba a viajar. Pero le dijo esto: tienes que ser obediente, juicioso con la institutriz, y con ella vas a salir a pasear todos los días. Y ten en cuenta, pon mucho cuidado, porque yo voy a regresar cuando comiencen a caer las hojas de los árboles. Cuando las hojas de los árboles comiencen a caer, es porque yo ya estoy de regreso. Y el niño salía todos los días en el periodo de la estación de verano, con gran expectación, acompañado de la institutriz, y miraba para un lado y el otro, y miraba los árboles. Y un día, cuando el niño caminaba con la institutriz, comenzó a brincar y a saltar y a decir: viene mi papá, viene mi papá, viene mi papá. Y la institutriz le dijo: niño, calma tus ímpetus. ¿Por qué dices que ya viene tu papá? Digo: sí, viene mi papá, porque él me dijo que él vendría cuando las hojas de los árboles comenzaran a caer. Y sucede que está llegando el otoño, están cayendo las hojas de los árboles. Por eso sé que ya viene mi papá. Y así también en la Sagrada Escritura el Señor solícitamente nos proveyó de señales que conducen a acontecimientos principales de los tiempos del fin, que todo cristiano debe conocer. ¿Y cuál es entonces el primer acontecimiento del cual debemos hablar aquí? Es el del arrebatamiento de la iglesia. Cristo regresará en el aire a buscar a los suyos. Y vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, porque voy a aparejaros el lugar. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay comunidades cristianas que, fundamentadas en mucho en un evangelio enclenque, llegan a enseñar
que el creyente puede perder su salvación o que el creyente pierde su salvación. En primer lugar, hemos de definir quién es el creyente, porque el creyente es aquel que en verdad ha nacido de nuevo. Y dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice la palabra del Señor. Es el que en verdad ha rendido su vida a Cristo bajo el llamado eficaz de Dios y vive para el Señor aún en medio de pruebas y dificultades. En segundo lugar, hemos leído lo que dice el apóstol Pablo en lo que tiene que ver con él, cuando dijo que le estaba guardada la corona de justicia. Eso significa entonces que en un momento dado podría darse la eventualidad de que Dios tuviera una corona para sus hijos y que Dios se la estuviera guardada, pero el propósito de Dios fracasaría, porque el creyente, al caer en un momento dado, ese creyente, o al perder su salvación, prácticamente quedaría frustrado el propósito de la corona de Dios. Pero los propósitos de Dios no son frustrados. Y aquí nos dice el Señor que en su inmenso amor y misericordia ha ido con toda diligencia a los cielos a preparar un lugar para nosotros. Y entonces eso significaría que mientras Él está ya en gloria, preparándonos esa preciosa mansión donde hemos de estar con Él, entonces al perder nuestra salvación se frustraría el propósito de esa morada celestial. Pero Él va a la fija, porque dice claramente, porque de otra manera os lo hubiera dicho, porque voy a aparejaros el lugar. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso significa que en el orden de Dios, en el plan, en la agenda de Dios, esta cita se cumplirá y estaremos con el Señor allí en su presencia. Lo cierto es que aquí dice que Él irá, es decir, el arrebatamiento. Y luego dice que Él vendrá otra vez. Y como lo hemos cantado en numerosas ocasiones con alegría, lo decimos, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, Cristo vendrá otra vez, Él viene pronto a reinar. La ascensión e intercesión gloriosa y eficaz de Cristo a la diestra del Padre es algo que queda muy en claro en la Sagrada Escritura. En Romanos el capítulo 8, en el versículo 34, la palabra divina nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros o intercede por nosotros. Y si Él murió y resucitó y ahora está intercediendo delante de Dios, es porque ascendió a los cielos. He aquí la gran verdad, Él ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y veamos lo que nos dice también cuidadosamente el sabio autor apostólico de la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo. En el capítulo 7, en el versículo 25.
Repito, Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para rogar por ellos. Noten que en el tiempo presente el Señor Jesús se halla intercediendo por nosotros. El sacerdocio del Antiguo Testamento tenía una función triple, a saber, había una función triple del sacerdocio veterotestamentario, el sacerdocio arónico. Primero, ofrecer sacrificios ante el pueblo. Allí en el altar de bronce, allí en el Eduj, ellos lo que hacían era ofrecer sacrificios ante el pueblo. En el atrio estaba el altar de bronce y allí eran presentados estos sacrificios. Y entonces el sacerdocio ofrecía sacrificios ante el pueblo. Todo el pueblo podía ver el sacrificio. Luego, ¿qué iba a hacer el sacerdote? Iba a entrar hasta detrás del velo para hacer intercesión en favor del pueblo. Iba a entrar al lugar santo y hasta el lugar santísimo. Allí iba a entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, pero los sacerdotes entraban al lugar santo. Y sucede que luego eso en segundo lugar. En tercer lugar, lo que iba a hacer el sacerdote después de interceder era salir y bendecir al pueblo. Salir y bendecir al pueblo. Primero él iba a hacer el sacrificio sustitutorio por el pueblo, ante el pueblo. Luego él iba a entrar al lugar santo a interceder por el pueblo. Y luego iba a salir a bendecir al pueblo. Todo esto corresponde a reconciliación. El sacrificio por el pecado tenía como fundamento, como propósito, la reconciliación entre Dios y su pueblo. Luego, en el punto B veríamos la intercesión, porque el sacerdote entraría a los lugares recónditos del templo para interceder por el pueblo. Y finalmente el sacerdote saldría para bendecir al pueblo. Como el gran sumo sacerdote, nuestro Señor cumplió estas tres funciones. La primera, la reconciliación, fue realizada por Él en su primera venida, cuando se ofreció en la cruz como sacrificio por el pecado. No bastaba con que el Señor Jesús fuera hasta el bautismo en el río Jordán, tenía que ir más allá. No bastaba que fuera hasta el desierto para ser tentado por el diablo, tenía que ir más allá. No bastaba con que el Señor hiciera buenas obras y predicara el sermón del monte, Él tenía que ir más allá. No bastaba con que ejerciera su ministerio en toda Galilea, Él tenía que ir hasta Judea. No bastaba con que el Señor Jesús fuera solamente hasta el monte de la transfiguración, Él tenía que ir más allá. No bastaba con que el Señor entrara con su entrada gloriosa a Jerusalén, tenía que ir más allá. No bastaba con que el Señor llegara hasta la angustia de Getsemaní en la noche de su pasión, sino que Él tenía que ir más allá. Él tenía que ir hasta la cruz. Él tenía que morir en la cruz por nuestra redención.
Él tenía que pagar el alto costo de nuestro pecado en sustitución por nosotros. Luego vemos la segunda, que es la intercesión. Él no solamente murió, no solamente fue sepultado, Él no solamente resucitó, no solamente ascendió a los cielos, sino que tenía que llegar hasta allí, hasta los cielos, y allí se halla intercediendo por nosotros. Era otro de los elementos básicos de su ministerio sacerdotal, su preciosa y perfecta intercesión, porque Él intercede por nosotros ante Dios el Padre. Esa segunda función la está cumpliendo ahora en el cielo, entre su primer y segundo advenimiento. Queda entonces la tercera función, que es la de la bendición. Esa tercera función la cumplirá el tiempo de su segunda venida y después de ella. Concluimos pues que la segunda venida de Cristo es un evento glorioso y de mucho gozo para la iglesia, porque Él vendrá para bendecir a su pueblo y para levantar a los suyos. ¿Qué sucederá en esta preciosa venida de Cristo? Vamos a ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 16 y 17. Dice así claramente la inspirada pluma del apóstol Pablo. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y si nos aplicamos a estas preciosas páginas paulinas y vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, nos deleitaremos con esta preciosa sentencia. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. Sí, he aquí la gran verdad. Cristo vendrá en las nubes, y la iglesia, la preciosa iglesia redimida con la sangre del Cordero, será arrebatada. ¿Cuándo sucederá esto? Nadie sabe cuándo sucederá esto, porque lo que nos dice la inspirada página evangélica vertida de la pluma del apóstol Mateo en el capítulo 24, en el versículo 44, es claramente lo siguiente: por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. A la hora en que el mundo menos lo piense, el Señor ha de venir. Pero la Biblia nos dice que Él vendrá a la hora
en que nadie lo esté esperando. Y veamos lo que nos dice la preciosa pluma del evangelista Lucas en el capítulo 12, versículos 42 al 46 de su evangelio. Repito, Lucas capítulo 12, versículos 42 al 46. Y digo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor viniere, noten la expresión, cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que él no espera. Noten la expresión, el día que él no espera. Y a la hora que él no sabe. Noten la expresión, la hora que él no sabe. Y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Y así hay hoy muchos teólogos enseñando, mi Señor tarda en venir, negando esta verdad grande y gloriosa de la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí nuestras dudas con respecto a fechas coyunturales, como lo que sucedió en el año 2000, donde había una expectativa que el mundo se acababa en el año 2000, y como ha sucedido con las tetradas y otra serie de acontecimientos donde han llegado a decir que se va a acabar el mundo, que se acabaría en el 2012 y no se acabó, y así sucesivamente, ¿no? Porque será a la hora que nadie espera. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la enseñanza de hoy, hemos de hablar del tribunal de Cristo. Porque la iglesia, después del arrebatamiento, pasará por el tribunal de Cristo. Y veamos lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 10. Porque dice así la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, bueno o malo. Noten que dice que cada uno de nosotros, es decir, los creyentes, comparezcamos delante del tribunal de Cristo. Hemos de decir que de una forma muy exacta o consistente, el apóstol usa aquí la expresión griega bema para hablar del tribunal. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, se usa otra expresión cuando se habla del trono blanco. Si es el término tronos, ¿no? El término tronos era el término designado para señalar la silla del juez, donde el juez se sentaba en audiencia jurídica para hacer un examen en justicia, y luego de hacer el examen en justicia, fallar y sentenciar. Por lo tanto, la expresión tronos está relacionada con juicio, con ley para condenación o para absolución. Tiene efectos jurídicos, pero no sucede lo mismo con la expresión bema empleada por el apóstol Pablo aquí cuando habla del tribunal de Cristo.
sino que esa es la expresión que se usaba en la antigüedad para hablar de la silla donde se sentaban los árbitros de las justas deportivas. Y nosotros podemos ver en un partido de basquetbol o en un partido de fútbol al árbitro. Y podemos ver que la señal que emite el árbitro tiene autoridad y define, pero sucede que eso no significa que tenga efectos penales, porque aquí no está hablando el apóstol Pablo de ser llevados ante el tribunal de Cristo para condenación o para perder nuestra salvación o cosas de esas. Todos los miembros de la iglesia de Cristo comparecerán ante este tribunal. Este es un tribunal para la iglesia, no para los no redimidos, no para los perdidos. Este tribunal es exclusivamente para la iglesia. Todos los miembros de la iglesia de Cristo comparecerán ante este tribunal, no para salvación o condenación, sino para responder por lo que hicieron con su vida cristiana después de haber conocido al Señor. El asunto principal será la fidelidad. La fidelidad será el asunto principal a tratar allí. Y vamos a ver 1 Corintios, el capítulo 4, los versículos 2 al versículo 4. 1 Corintios, el capítulo 4, los versículos 2 al versículo 4. Porque allí dice claramente lo siguiente: se requiere, sin embargo, en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aún yo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Todos los miembros de la iglesia de Cristo entonces comparecerán y van a responder por su fidelidad. Es decir, que van a responder por todo lo que hicieron después de haber conocido al Señor. Van a responder por todas aquellas cosas que hicieron y no debieron hacer. Lo que hicimos y no debimos hacer. Lo que pudimos hacer y no hicimos. Y allí es cuando dice la palabra del Señor que enjugará Dios los ojos de todos. Y eso significará que vamos a tener que llorar mucho y lamentar lo que pudimos hacer y no hicimos, o aquello que hicimos que no estaba en el orden de Él. Sobre esto se hace hincapié en 3 de las parábolas de nuestro Señor, que tienen un perfil similar. Los obreros de la viña, en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Los talentos, la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Repito, la primera parábola es la de los obreros de la viña, Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. La segunda parábola es la de los talentos, Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y la tercera parábola es la de las 10 minas, en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27. Repito, la parábola de las 10 minas en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27. De todas maneras, se trata siempre de un capital. Se trata siempre de un dinero que el Señor, que el amo de aquella gran hacienda, concedió a cada uno de sus siervos, y que ellos debían ponerlo a producir
y hacerlo multiplicar. Y ellos debían rendir cuentas. Y así se requiere también y se exigirá de nosotros nuestra fidelidad. ¿Cómo fue nuestra fidelidad a Cristo? Cuando uno mira a predicadores como el hermano Bujicic, que no tiene manos ni pies, y nosotros tenemos manos y pies. Cuando uno mira que hay otros que no tienen los elementos que nosotros tenemos, y sin embargo son fieles al Señor con lo poco que tienen, y nosotros, nuestro tiempo, las oportunidades, las facilidades que en medio de todo tenemos, ¿qué hacemos? Estábamos viendo esta mañana el caso de Elizabeth Hewitt y vimos que esta mujer, con todas las privaciones que tuvo, y fue una mujer fiel y gozosa al Señor. Ella fue la autora de ese himno: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y era ciega y quedó completamente sola. Cuando tuvo sus niños, varios de los niños los perdió en la cuna. Pasó por adversidades de diverso género, perdió a su esposo que murió, ¿no? Quedó completamente viuda. Bueno, en general tenía muchos motivos para ser amargada y para quejarse. Y a pesar de todas las dificultades que tuvo en su vida, ella cantaba: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Y nosotros perdemos el gozo, perdemos la paz por cualquier detalle, por una tontería. Y esto no debe ser. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Esa paz de Dios es algo permanente. Y dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el santo nombre del Señor. Y le damos toda honra, gloria y loor. Continuaremos esta serie el próximo domingo y los días finales, los domingos finales, antes de entrar en el periodo de Navidad. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús nació para nuestra esperanza, murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y viene pronto. Y en esta hora, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, más amor y más consagración a ti, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor.